Muy bien, en este capítulo, en este tema segundo, lo que vamos a ver son las funciones del sistema inmune, las que necesita hacer tanto el sistema inmune innato como específico, y las células o los mecanismos, las células que intervienen para ejecutar esas funciones. Muy bien, en primer lugar, las células que forman parte del sistema inmune son células hematopoyéticas, es decir, provienen de la célula madre hematopoyética que está en médula ósea, que durante su proceso de diferenciación da lugar a lo que se denomina progenitor común linfoide y progenitor común mieloide. El linfoide da lugar a linfocitos B, linfocitos T, células NK, que son del sistema inmune innato, pero tienen un progenitor común, y algunas células dendríticas. Eso no lo vamos a entrar porque es un tema muy complejo. Por otra parte, el progenitor mieloide común da lugar a células del sistema inmune, al resto de células del sistema inmune innato. Tanto células dendríticas, una parte de células dendríticas, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, mastocitos, todas las células. La única célula del sistema inmune innato que no viene del progenitor mieloide son las células NK. Es una excepción. Muy bien, ¿cuál es una de las características fundamentales del sistema inmune? Y es que una misma interacción con un mismo receptor, por ejemplo, el sistema inmune innato, con un mismo receptor PRR, es capaz de, en diferentes células, de cumplir diferentes funciones. Ese es el punto clave. El sistema inmune necesita tener muchas funciones diferentes para poder hacer una buena respuesta antimicrobiana, y para eso necesita células que hagan cosas diferentes. Como veremos, una célula puede ejecutar diferentes funciones, pero hay tantas que necesitamos diferentes células especializadas en cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, hay una serie de células que se llaman células fagocíticas profesionales, como macrófagos o neutrófilos, que son capaces de fagocitar, de meter en el interior de una vesícula a microorganismos que sean extracelulares y allí degradarles y destruirles. Por otra parte, normalmente esas mismas células son capaces de secretar interleucinas, que como veremos son hormonas de acción local. Hormonas en el sentido de que son proteínas y de que necesitan interaccionar y que ejecutan su función solamente con células que tengan receptores para esa interleucina. En cambio, hay otras células que lo que hacen es, cuando contactan con el microorganismo, en lugar de quedarse en el lugar de la invasión intentando destruirlo, es moverse a órganos linfoides secundarios, procesar y presentar el antígeno a linfocitos T vírgenes. Y eso lo hacen otras células que son células dendríticas. Por otra parte, hay otras células como los mastocitos que cuando con el mismo PRR que reconoce el mismo PAM, pues en lugar de fagocitar o irse a hacer una sinapsis inductora con linfocitos T, pues secretan una serie de proteínas y de aminas que lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular. Por otra parte, permite la extravasación de proteínas, también la extravasación de células, lo que se llama reclutamiento de células del sistema inmune, y por tanto se crea un sistema, un estado inflamatorio. Muy bien. ¿Dónde están las células del sistema inmune que son capaces de hacer funciones que luego detallaremos? Pues, por una parte, muchas se encuentran en sangre, y son todas las que se encuentran aquí, se encuentran en sangre, pero también se pueden encontrar en tejidos. En tejidos no inflamados, que lo que se dice que, como veremos, pasan a través por una serie de citoquinas que se llaman homeostáticas. ¿Y qué tenemos en tejidos no inflamados? Pues tenemos células dendríticas inmaduras, mastocitos y macrófagos fundamentalmente, lo que se llaman células centinela. Por otra parte, tenemos una serie de células que están en órganos linfoides secundarios, como ganglios linfáticos y bazo, en donde hay muchos linfocitos B, linfocitos T, pero también hay células dendríticas y macrófagos. Y por otra parte, hay unas células que normalmente están en sangre, pero que cuando hay un proceso, cuando aumenta la permeabilidad vascular, son capaces de extravasarse en tejidos inflamados. Y ahí tenemos pues muchas. Tenemos, por ejemplo, neutrófilos, monocitos, células NK, células que normalmente están en sangre, pero que son capaces de, en estos momentos, de extravasarse.
Muy bien. ¿Cómo se produce esta extravasación? Tanto homeostática, es decir, por qué hay ciertas células como mastocitos, células dendríticas o macrófagos que se encuentran en tejidos no inflamados, como cómo se extravasan en tejidos inflamados cuando hay una inflamación, la presencia, un aumento de permeabilidad vascular, o bien cómo puede ser que haya células en órganos linfoides secundarios que también tienen que venir de sangre. Bueno, pues eso se hace, normalmente siempre estas células se extravasan en vénulas postcapilares. Entonces, en esas vénulas se producen, hay una serie de receptores de moléculas de adhesión y además de unas moléculas que vamos a llamar citoquinas. Citoquinas son unas proteínas que son capaces que actúan, son proteínas que actúan localmente y que son hormonas porque solamente interaccionan con células, como ya os he dicho, que tienen receptores para esas citoquinas. Entonces, hay una diferencia, se clasifican, todas son citoquinas, aquellas citoquinas que están secretadas por células hematopoyéticas se llaman interleucinas, porque hay otras citoquinas secretadas, por ejemplo, por fibroblastos o por células epiteliales. Hay algunas citoquinas que pueden ser producidas por leucocitos, por células hematopoyéticas o por células no hematopoyéticas que tienen una función quimiotáctica y se llama quimiocinas. Y hay algunas células, hay algunas de estas citoquinas que actúan preferentemente sobre endotelio y entonces son las que inducen el aumento de permeabilidad vascular. Muy bien, pues aquí entonces en este sentido, pues aquí la extravasación desde sangre a tejidos no inflamados se hace por quimiocinas y citoquinas homeostáticas y a tejidos inflamados por citoquinas o quimiocinas inflamatorias. Y por otra parte, el paso del reclutamiento de linfocitos a órganos linfoides secundarios se hace porque tenemos unas vénulas especiales que se llaman HEV, que tienen unas quimiocinas y unas moléculas de adhesión adecuadas que permiten que los linfocitos B vírgenes y T vírgenes que están en sangre se extravasen y se encuentren en órganos linfoides y formen parte, constituyan los órganos linfoides secundarios, ganglio, bazo, placas de Peyer. Allí, además, llegan otras células como macrófagos y células dendríticas e incluso microorganismos a través de circulación linfática. Entonces tenemos unas zonas en donde células que ingresan en el órgano hematopoyético a través de sangre, que son linfocitos B vírgenes, B memoria, T vírgenes y unos que se llaman T memoria central, que analizamos a lo largo del curso, y otras células por órganos linfoides. Muy bien. En los linfocitos T y B, T vírgenes, B vírgenes, que no han contactado con el antígeno, B memoria y T memoria centrales, hace una cosa que se llama recircular. Es decir, ellos están en órganos linfoides buscando el antígeno, que llega bien directamente, como microorganismos por circulación linfática a las zonas que ya hemos visto que son las zonas B de ganglio linfático, o bien procesadas y presentadas en forma de complejos PMHC en la membrana de células dendríticas que llegan a las zonas T de ganglio. Muy bien, luego, por tanto, ahí intentan contactar con el antígeno, pero ese es un sistema que hacen, ¿no? Tenemos células, o bien, como hemos visto aquí, hay simplemente homostáticamente linfocitos T vírgenes y B vírgenes, cuando pasan por el endotelio HV que hay en ganglio linfático, se extravasan. ¿Qué hace? ¿Se quedan allí todo el tiempo? Pues bueno, si hay infección y llega el microorganismo, células dendríticas, los linfocitos B vírgenes, T vírgenes se pueden activar en ganglio. Pero si no hay infección, pues cuando se han extravasado, pues entonces lo que hacen es, están un tiempo y salen de ganglio. Salen y llegan a otros ganglios, salen por circulación linfática y van a otros ganglios o llegan a sangre. Y en sangre lo que hacen es que vuelven a pasar por zonas HV, se vuelven a extravasar y si no encuentran el antígeno llegan otra vez por vasos linfáticos eferentes a sangre y hacen una recirculación que lo hacen los linfocitos T vírgenes, B vírgenes, T memoria central y B memoria, que es sangre, ganglios linfáticos eferentes sangre. Muy bien.
Hay otras veces en donde hay unas células que son especiales, que son unos linfocitos T memoria especiales que se llaman linfocitos T memoria efectores. Son unas células que tienen una recirculación diferente. Pasan por sangre y son capaces de extravasarse en endotelio no inflamatorio. Por eso, en nuestros tejidos solemos tener algunos linfocitos T memoria, no B memoria, solo T memoria. Se llaman T memoria efectores. Están en tejidos un tiempo y o bien se quedan permanentemente, se llaman T memoria residentes, que es una parte que veremos en los capítulos 7 y 8, o bien por circulación linfática vuelven a sangre y tienen un patrón de recirculación diferente. Los linfocitos T memoria efectores tienen recirculación sangre, tejido, linfático eferente, sangre, diferente del resto de linfocitos T y B. Y por otra parte, igual que hemos visto que hay células que son capaces de células de sistema inmune innato que son capaces de extravasarse en tejidos inflamados, como eosinófilos, basófilos, monocitos, pues hay los linfocitos T efectores, son los linfocitos T que provienen de linfocitos T vírgenes que han contactado con el antígeno en ganglio linfático, pues los linfocitos T efectores salen por circulación linfática y lo que hacen es que se extravasan no en cualquier endotelio, en cualquier tejido, sino solamente en endotelios inflamatorios. Endotelios inflamatorios son aquellos en donde han contactado con citoquinas que actúan sobre endotelio y aumentan su permeabilidad vascular. Y entonces se extravasan los linfocitos T efectores y también anticuerpos moleculares de complemento, etc. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones que el sistema inmune necesita y que cumplen diferentes células? Pues por una parte, lo que necesito es aumentar la permeabilidad vascular. Es decir, permitir que células que estén dentro de sangre se extravasen, tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune específico, como linfocitos T efectores o anticuerpos secretados por células plasmáticas. Bueno, pues ¿qué células son capaces de inducir este aumento de permeabilidad vascular? Pues fundamentalmente mastocitos que cuando contactan con un microorganismo secretan quimiocinas y aminas que actúan sobre endotelio y aumentan su permeabilidad, dejan de haber unas uniones estrechas, además se producen factores quimiotácticos que hay un gradiente de concentración y las células migran y lo hacen a través de interacciones con receptores que tienen para quimiocinas o para interleuquinas y para leucotrienos que tienen células del sistema inmune, o bien que actúen citoquinas sobre receptores del endotelio y aumenta su permeabilidad vascular. ¿Que hay otras cosas que el sistema inmune necesita? Secreción de interleucinas. Entonces, esta secreción de interleucinas las hacen muchas células, muchas células del sistema inmune innato y del sistema inmune específico, y cuando contactan con el microorganismo a través de PRRs o a través del receptor de antígeno, secretan interleucinas. Por ejemplo, aquí tenemos una interleucina que es interleucina 12, que la secretan macrófagos. Hay algunas células especiales que se llaman ILCs que reconocen que hay una interleucina y responden a esa presencia secretando otras. Estas interleucinas se llaman citoquinas efectoras y tienen un efecto. Entonces, estas células ILC producen estas citoquinas que tienen un efecto que veremos en el capítulo 7. ¿Qué otras funciones necesitamos? Pues necesitamos matar células, matar microorganismos pequeños que hayan sido fagocitados. Pues ¿quién lo hace? Pues lo hacen neutrófilos y macrófagos que han aumentado su capacidad microbicida con algo que se llama estallido respiratorio. Son lo que se llaman células fagocíticas profesionales. Hay veces en que los microorganismos son muy grandes, se reconocen, pero no se pueden endocitar y hay una destrucción extracelular, con una liberación de factores que dañan al microorganismo. O en este caso, por ejemplo, una hifa y le destruye. Y hay veces que lo que hace es que las células, solamente esto lo hacen los neutrófilos, mueren y hacen una forma de suicidio que es muy lesiva para el microorganismo, que se llama netosis. ¿Qué otras cosas necesita qué otras funciones del sistema inmune? Pues necesita procesar y presentar el antígeno a linfocitos T vírgenes que están en ganglio, y eso, como hemos visto, lo hacen células dendríticas que cuando contactan con un PAMP, pues lo que hacen es que maduran y eso les conduce a
procesar y presentar el antígeno y llevarlo al ganglio linfático. Hay otras veces en que coopera el sistema inmune innato y específico. Como veremos inmediatamente, los linfocitos B, su función es convertirse en células plasmáticas que secretan anticuerpos y los anticuerpos cumplen muchas funciones. Una de ellas es matar células de una manera indirecta, y es que cuando, por ejemplo, un helminto que es muy grande es recubierto de un tipo de anticuerpos del isotipo IgE, pues son reconocidas por eosinófilos que liberan una serie de factores tóxicos parecidos a lo que vimos en este caso, pero aquí no hay, la IFA no está recubierta de anticuerpos. En este caso sí que necesitamos que el helminto haya sido reconocido, estructura de su superficie, por anticuerpos de isotipo IgE, y se produce la destrucción del helminto. También hay otras células, que son células NK, que tienen receptores que se llaman CD16 para IgG, y que lo que hacen es capaz de matar células infectadas, por ejemplo, con virus con membrana, en que son capaces de producir estas proteínas de la envoltura viral, son capaces de producirse en la superficie de la célula infectada, son reconocidas por anticuerpos y las células NK pueden matar las células infectadas induciendo un mecanismo de suicidio en estas células. Las células infectadas son susceptibles a suicidarse. Hay que tener en cuenta que, aunque yo estoy diciendo que parece que cada célula del sistema inmune solamente cumple una función, por ejemplo, mastocitos aumentar permeabilidad vascular, neutrófilos fagocitar, no es cierto. Pues, por ejemplo, los macrófagos pueden fagocitar y secretar interleucinas. Las células NK son las células ILCs que secretan interleucinas. Como hemos visto, pueden matar por citosina mediada por anticuerpos y también pueden matar directamente. E incluso hay células que no forman parte del sistema inmune, al no ser células hematopoyéticas, como células epiteliales, que cuando están infectadas o reconocen la presencia de microorganismos, sobre todo cuando están infectadas, secretan citoquinas que tienen un efecto. Por ejemplo, interferón tipo 1 lo que hace es que células que todavía no hayan sido infectadas no puedan ser infectadas por virus, porque produce un estado de resistencia frente a virus. Los linfocitos B, como hemos visto, su función es convertirse en célula plasmática que secreta anticuerpos o linfocitos B de memoria. A veces, esa conversión en secreción de anticuerpos o en generación de linfocitos B de memoria requiere cooperación T en unos antígenos que se llaman antígenos de baja organización, que veremos en el capítulo 9. Y otra función que necesita el sistema inmune es que hay bacterias que han aprendido a vivir dentro de las células. Y entonces lo que necesita el sistema inmune es conseguir que estas células fagocitos profesionales todavía maten mejor. Eso es lo que se dice aumentar el poder microbicida. Es importante solamente en las infecciones por bacterias de crecimiento intracelular y lo hacen tanto linfocitos T como células NK a través de secreción de citoquinas y de interacciones de receptores de membrana. También hay veces en que podemos matar células, es decir, tanto linfocitos T como células NK son capaces de matar células susceptibles, que pueden ser macrófagos senescentes, que es algo que veremos en el capítulo 9, o bien células infectadas con un virus o incluso células no infectadas, como por ejemplo lo que ocurre en trasplantes. Y para terminar hay que tener en cuenta que los linfocitos T son unas células especiales porque necesitan dos sinapsis para cumplir una función. La primera sinapsis la hacen órganos linfoides con células dendríticas maduras, que se llama sinapsis inductora, y lo que hace es que le convierte en linfocitos T efectores. Los linfocitos T efectores salen de ganglio linfático todavía sin cumplir ninguna función y la cumplen cuando, tienen una que es la cooperación TB, que pueden hacerla en ganglio, pero si no es esta cooperación TB para producción de anticuerpos, necesitan salir, llegar a la zona de invasión y hacer una nueva sinapsis, que se llama sinapsis efectora, pues con una célula infectada o con un macrófago que haya fagocitado un microorganismo.